24 AM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias en este día miércoles, mitad de semana, una semana súper informativa. Vamos a estar obviamente con todo lo relacionado con el coronavirus, pero vamos a partir en el norte de nuestro país. Hoy a lo mejor muchos en plena madrugada despertaron bastante asustados por un fuerte sismo de magnitud 6.9 en la escala Richter que afectó a la zona norte durante esta madrugada. Queremos conocer detalles, para esto vamos a tomar contacto con Catalina Berríos, que nos va a contar más desde Calama. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buen día. Hola, muy buenos días, Carla. Efectivamente, una madrugada bastante agitada aquí en el norte de Chile, que nos estaba anunciando algo por ahí en los últimos días, algunos sismos. Cerca de las 3:20 de la madrugada tuvimos un pequeño temblor, pero ya cerca de las 3:35 de la madrugada fue cuando se siente este fuerte temblor del que tú hablas, que estuvo ubicado a cerca de 50 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, que alcanzó una magnitud de 6.9. Las alertas comenzaron de manera inmediata y de forma especial con los poblados del interior de toda la provincia. Loa, hablamos de Atacama la Grande y también del Alto Loa, dado que estos son poblados que tienen entre sus cualidades, por ejemplo, la construcción de sus viviendas, que es una construcción que data desde muchos años y muy distinta a la forma en que edificamos en la actualidad. Y en los informes preliminares, principalmente desde San Pedro de Atacama y en conversaciones que tuve hace pocos minutos con el alcalde de dicha comuna, don Aliro Catur, nos informaba de que efectivamente en el sector de Atacama la Grande precisamente hubo sí algunos problemas de energía eléctrica en el poblado de Toconao, precisamente, el que fue ya solucionado con un generador que tiene el mismo pueblo, y algunos derrumbes, dos derrumbes en las rutas que unen a San Pedro de Atacama con Calama. Vialidad ya tendría información de esto sería cerca del kilómetro 47 y 90. Comentábamos en el despacho anterior las cualidades de esta ruta, que si bien es un extenso desierto en algunos sectores, en algunas partes que conectan Calama con San Pedro de Atacama, es bastante angosto, estrecho y está rodeado por algunas laderas bastante altas, que se estima sería ahí el espacio, el lugar donde se registraron estos pequeños rodados, algunos también que se registraron en la región de Tarapacá, porque mencionar además que este fuerte sismo se pudo sentir desde Arica hasta Copiapó en distintas magnitudes, y allá también se registraron algunos hechos. Pero en San Pedro de Atacama, como comentábamos, en Toconao, esta dificultad con energía, y en Cámara, que es también un poblado de Atacama la Grande que queda a unos 2 horas y media, un poco más allá de San Pedro de Atacama. Allí habría sucedido un hecho con la iglesia, al lugar se habría caído del techo, esto de acuerdo a alguna información preliminar que entregaron los mismos dirigentes vecinales. Por supuesto, es algo que se va a analizar ahora durante el transcurso de la mañana ya con luz natural. Bien, claro, a medida que vaya llegando la luz seguramente se van a poder ir conociendo daños que afortunadamente hasta ahora serían menores, grietas, fisuras, algunos rodados también. Y tenemos también, Catalina, unas imágenes de lo que ha ocurrido dentro de una minera. Esto entendemos es en Alto Norte, donde hay ahí un fenómeno que, por lo que nos han explicado, se llama espumada, y el horno de refino derramó material fundido hacia el área del foso. Pero entiendo que hasta ahora no habría ni personal expuesto ni daños materiales, simplemente que la imagen obviamente llama fuertemente la atención porque da cuenta de una emergencia que se produce en el lugar, pero que, como decimos, afortunadamente no pasa a mayores. Efectivamente, Carla, como tú señalas, lo que ocurre aquí en Alto Norte es que se produjo este fenómeno llamado espumada. El horno de refino derramó material fundido hacia un área del foso. No habría personal expuesto, no hay daños materiales. Es algo que además que la gente en minería sabe puede ocurrir, es bastante frecuente en los sismos, los temblores aquí en el norte, pero claramente el de esta madrugada fue una intensidad mayor. También informábamos en horas previas que la minería continuó funcionando con normalidad. Sí, previamente en esta suerte de que los trabajadores también pudieran ubicarse en un espacio seguro, porque insistimos,
la sensación además de esto y la intensidad de este fuerte temblor fue muy alto, entendiendo que estamos en una zona sísmica. La gente de acá del norte está acostumbrada a los temblores, pero lo de esta madrugada fue bastante fuerte y sobre todo también, Carla, muy importante lo que puedan también hablar los expertos y analizar en las próximas horas, porque después de este temblor de las 3:35 se registraron cerca de 9 más con epicentro en el mismo sector del primer temblor de las 3:35. Hay también otro informe que también estamos esperando, pero que también nos daría cuenta de que estarían en buenas condiciones la gente del Alto Loa, también aquí en Calama. Hablamos de un fuerte sismo, pero que no dejó daños mayores, y que de acuerdo también a información del gobierno regional, quienes han estado en constante contacto con nosotros durante esta última madrugada, nos señalaban de que estaría todo bajo control, solamente, como tú mencionabas, algunas fisuras, daños bastante pequeños y tampoco alguna vida que lamentar o daños a personas. Bien, qué bueno que así sea, qué bueno también que nos cuentas que se ha superado el problema del suministro eléctrico en Toconao. No habían logrado durante la madrugada que se retomara el servicio. Qué bueno que, como nos cuentas tú, exista la posibilidad de este generador que vuelva a entregarle luz a sus habitantes. Nos vamos a quedar entonces, Catalina, en contacto durante esta jornada, cuando comience ya a amanecer, cuando ya haya más luz día. Vamos a ir viendo si es que hay algún tipo más de afectación, pero hasta ahora, y qué bueno, el reporte indica que no hay daños materiales de importancia y, lo más relevante, no hay tampoco afectación a las personas, a las vidas humanas. Muchísimas gracias por este contacto, Catalina. Que tengan un buen día pese al susto. Muchas gracias, Carla, y por supuesto sí, el llamado también a la gente a mantener la calma, y sobre todo esto nos pilla en medio de una pandemia, hay que seguir tomando los resguardos necesarios. Tal cual. Muchísimas gracias, Catalina. Un abrazo a toda la gente ahí del norte que ha despertado de esta forma súbita durante la madrugada. Y nos vamos a ir también al exterior para contarles que la ciudad de Nueva York se está convirtiendo en el nuevo centro de las manifestaciones por la muerte de George Floyd, con masivos saqueos ocurridos durante el último día. Las protestas por la violencia policial y el racismo han cobrado fuerza este día martes en distintas ciudades de Estados Unidos, nutridas por la indignación de cientos de personas ante la amenaza de militarización del presidente Donald Trump y también las tácticas usadas para dispersar a los manifestantes. En Nueva York, los saqueos se han intensificado y decenas de tiendas del centro de la ciudad fueron atacadas. El gobernador Andrew Cuomo criticó al alcalde Bill de Blasio por su falta de control, dijo, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que Nueva York se perdió ante la izquierda radical. La ciudad estuvo en toque de queda durante la pasada noche, una medida que no se aplicaba desde hace 77 años. Bien, a pesar de las bajas temperaturas, también la amenaza de precipitaciones, cientos de migrantes bolivianos y también peruanos acampan en las afueras de sus respectivos consulados a la espera todavía de ayuda humanitaria. Durante esta jornada se concretaría el traslado de un grupo a albergues, lo que es una buena noticia, pero obviamente, Dani Linares, buen día. Nos preocupa la situación bien precaria en la que están y ha bajado muchísimo la temperatura. Ha sido una noche bien dura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buen día. Sí, una noche bastante compleja para estas personas que están a la intemperie con temperaturas bien bajas. Esto antes de que comenzara a llover, ya hace que algunos minutos estaba cayendo agüita ya, algo que estaba dentro del pronóstico para estos días, cerca de 10-12 milímetros se espera que caigan sobre la región metropolitana, algo que sin duda habría preocupado también a estas personas que con lo que pudieron trataron de resguardar también las carpas con las que están durmiendo durante estas 10 noches, ya que llevan fuera del consulado de Bolivia a la espera de una resolución definitiva por parte de su gobierno que les permita retornar hacia su país de origen. Ellos viajaron a Chile en busca de alternativas de trabajo, sin embargo, en medio de la pandemia no pudieron conseguir aquello y han quedado a la deriva, gran mayoría de ellos sin contactos dentro de nuestro territorio. Es por eso que día a día se han aumentado la cantidad de personas que acampan fuera del consulado de Bolivia, aquí en la comuna de Providencia, donde se han sumado más familias a la espera de una resolución definitiva por parte del consulado
de su país. Lo que sí se ha ofrecido por parte de las autoridades regionales de la región metropolitana es la posibilidad de trasladar a estas personas a 2 albergues en la comuna de Recoleta. Ahí se van a habilitar 2 colegios municipales para poder recibir a estas personas. Espacios que ya habían estado disponibles por parte del alcalde Daniel Jaude para los ciudadanos venezolanos que viven una situación similar. Se les ofreció también la posibilidad de traslado a ellos, sin embargo, no quieren moverse de frente de la embajada ahí en calle Bustos por una presión también hacia su gobierno para poder buscar algunas soluciones, ya que en el caso de ellos no tienen ningún contacto con sus autoridades locales y las cuarentenas que se realizan en Chile no son respetadas o validadas por el gobierno venezolano, a diferencia de lo que ocurre con Perú y Bolivia, donde la cuarentena que puedan hacer sus ciudadanos en Chile de 14 días sí se les valida como un proceso que pueda permitir su ingreso posterior hacia sus países de origen. Así ha ocurrido con más de 1000 ciudadanos peruanos y también cerca de 900 ciudadanos bolivianos que ya han sido trasladados por tierra hacia su territorio durante los días anteriores, pero queda este gran número de personas que está aquí en la región metropolitana. Son sobre 500 personas fácilmente acumulados en una serie de carpas. Se han instalado baños químicos, pero las condiciones climatológicas sin duda preocupan para todos quienes están en este lugar esperando este traslado que se había anunciado para la jornada de ayer, pero entendemos había un proceso de sanitización de estos colegios que impidió que esto se realizara en la jornada de ayer, pero que hoy se debería concretar. Ya durante horas de la mañana debería estar operativo esos 2 establecimientos y la gran mayoría al menos ha accedido a trasladarse hacia esos albergues para poder pasar estos días de lluvias aquí en la región metropolitana y posteriormente el frío que va a venir y va a bajar mucho las temperaturas por estos días. Se espera que dentro de los días jueves y viernes las temperaturas incluso puedan llegar bajo cero en algunas zonas de la región metropolitana. Así que pendiente de esta situación, Carla, de lo que está ocurriendo con ciudadanos de otros países. Esta escena, esta postal se repite lamentablemente en otras sedes diplomáticas. Aquí muy cerca, en la sede diplomática de Ecuador, también hay personas que están acampando fuera. Lo mismo ocurre en la sede diplomática de Colombia. Ya mencionábamos lo que ocurre también con Venezuela y Perú, que también mantienen personas acampando fuera de estas sedes diplomáticas representativas de sus países en Santiago para buscar alguna solución definitiva. Por ahora la alternativa son albergues que ha dispuesto la iglesia, también los municipios. Aquí también la Municipalidad de Providencia ha dispuesto de algunos albergues para aquello, para poder tener mayores antecedentes de lo que está ocurriendo durante esta mañana. Vamos a conversar un poquito con Carabineros, que está a cargo de este procedimiento acá, dando de alguna manera en grado de seguridad a las personas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, capitán. Si nos podría contar mayores antecedentes de lo que ocurre con estos ciudadanos. Ya al menos hay una respuesta provisoria de trasladarlos a algún albergue, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, aquí mantenemos un aproximado de 750 personas de nacionalidad boliviana. Estas personas se encuentran a la espera de una respuesta para poder irse a su país, conforme a la información que a ellos se les ha entregado por parte del cónsul de Bolivia en Chile. Les indicó que iban a ser trasladados a un albergue, que se estaba gestionando esta situación, y que posteriormente al albergue iban a hacer en el lugar iban a hacer una cuarentena, aproximadamente unos 14 días, y se iba a gestionar su regreso a Bolivia. Capitán, ¿se ha logrado mantener un cierto grado de orden, de poder mantener también la circulación de vehículos a cada momento? Es que las personas van aumentando en cantidad con el correr de los días, ¿no? Sí, es difícil controlar o manejar más de 700 personas, especialmente cuando no son del país de uno, y la verdad que la coordinación de ellos, más el apoyo y el respaldo de los coordinadores y como dirigentes, podríamos decirlo, ha sido súper importante. Ellos están trabajando en grupo, ellos se organizaron de tal forma que tiene cada uno un líder de grupo para poder llevar un conteo, para poder llevar una organización de la alimentación, y se les ha pedido varias cosas, dentro de las cuales que respeten el normal tránsito de vehículos, porque aquí podría cruzar un niño corriendo y podría ser atropellado, entonces evitar eso. También
el hecho de que utilicen sí o sí una mascarilla, porque a pesar de que se encuentran durmiendo en carpas y hay una distancia social no acorde a lo que se requiere para esta fecha, sí han cooperado mucho en lo que es el uso de la mascarilla, como digo yo, y no bloquear aquí las calles o arriesgarse a poder ser atropellados. Perfecto, capitán. Muchas gracias por aquellos antecedentes. Nos despedimos, Carla, por el momento con esta imagen, ¿no?, de esta cantidad de personas bastante importantes, ciudadanos bolivianos en su gran mayoría, frente al consulado de su país, aquí en la comuna de Providencia, cuando nuevamente comienza a llover un poquito más fuerte aquí en la zona oriente de la capital. Sí, condiciones meteorológicas que obviamente nos están acompañando. Qué bueno que se abra la posibilidad de un albergue para ellos y que esta espera la puedan hacer en otras condiciones. Nos vamos a quedar bien pendientes, Dani, a eso, volviendo contigo a lo largo de la mañana. Nos vemos, gracias. Bien, vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 15 minutos y claro, tenemos calles ahí con pavimento mojado, atención en la forma de manejar también, hacerlo con más precaución a raíz de esta lluvia intermitente que ha estado cayendo durante esta madrugada en distintos puntos de la capital. Ya vamos a estar cuantificándolo, le vamos a preguntar a Iván Torres en un ratito más cuánto ha llovido y cuánto más debería llover. Vamos a llegar a solo 10 grados, así que va a ser un día muy, muy fresco para que lo tomen en consideración. Tenemos 8, así que mucho más no va a variar. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Bien, 7 de la mañana con 19 minutos. Estamos revisando parte de los registros del fuerte sismo con magnitud 6.9 en la escala Richter que afectó a la zona norte de nuestro país durante esta madrugada. Queremos conocer más detalles, saber si hay algún balance, algún catastro a esta hora de la mañana con el intendente de la región de Antofagasta, Edgar Blanco. ¿Cómo está, intendente? Muchísimas gracias y buen día. Hola, Carla. Buenos días. A ver, ¿hay algún catastro, algún balance? Hasta ahora sabíamos que no hay una afectación mayor, pero también estamos esperando a que amanezca, me imagino, para ver si es que hay daños. ¿Le han reportado daños en la zona? Mira, independiente de que estemos esperando que amanezca, los equipos están en terreno desde las 3:30 de la mañana, después del sismo, sobre todo chequeando conectividad y también viendo daños a los pueblos del interior. Nos activamos desde temprano y gracias a Dios no tenemos por el momento víctimas de personas, daños a personas, que es lo más importante. Algunos cortes de luz en poblados del interior, algunos rodados menores en ruta, pero afectaciones más importantes no se han presentado todavía, así que seguimos con este catastro. Estuve yo en contacto con el alcalde de San Pedro de Atacama, que es uno de los poblados que estuvo más afectado, y tampoco tenemos inconvenientes. Nos comunicamos con el Consejo Pueblo Atacameño, que tiene contacto con los pueblos del interior, que es donde más nos cuesta llegar para poder tener alguna información pronta, y tampoco tenemos ningún reporte de daños importantes, así que por el momento el comportamiento en la región fue bastante bueno después de este sismo que se sintió bastante fuerte. Ya, nos preocupaba por el tipo de construcción también en sectores más del interior, que pudiera haber daños considerables a viviendas. Usted me dice que eso no se ha registrado hasta ahora, sí había visto algunos registros de fisuras, grietas o algún tipo de daño como un derrumbe menor, pero nada, me dice usted, que realmente signifique un problema mayor. Exacto, por el momento no hemos tenido reporte de problemas mayores. Tú te refieres a las casas de adobe, que hay mucho en el interior, pero por el momento no tenemos reporte de daños importantes ni en personas ni en infraestructura, así que seguiremos haciendo la evaluación para ver cómo se comportó, pero si bien, como te decía, fue bastante fuerte el movimiento, sobre todo en Antofagasta y San Pedro de Atacama. Por el momento no tenemos información de daño. Intendente, ¿se logró reponer ya el suministro eléctrico en todas las localidades? Habíamos sabido que en Toconao eso no había sido posible. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana de los servicios? Sí, en Toconao a eso de las 5:30 de la mañana se nos reportó el suministro eléctrico nuevamente repuesto. Había sido un problema de los automáticos que habían saltado, se quedó la línea. La gente de la cooperativa eléctrica de San Pedro de Atacama, que es la que está a cargo del sector, recordemos que Toconao está alimentado por un generador, se repuso, así que ya estaríamos ok, y hay algunas localidades pequeñas que también se estaban haciendo chequeos, todos relacionados con la cooperativa de San Pedro. Ya, qué bueno, buena noticia. Le quiero preguntar también por las rutas, los caminos interiores, no sé si han podido chequear en qué situación están, pensando también en enfrentar el día, más allá de que no haya una cuarentena formal. Igual uno esperaría que la gente se quede en casa, pero me imagino que igual hay movimiento, ¿no?
Sí, hay movimiento. Nuestra región es una región netamente productiva, Sí. y partimos chequeando siempre desde las rutas más importantes hacia las rutas menores para mantener conectividad, así como la ruta 1, que es la ruta que recorre por toda la costa desde Antofagasta hasta Iquique. Presentó algunos derrumbes menores, pero ya fueron retirados. Nunca se cortó conectividad. Lo mismo con la ruta que va hacia San Pedro de Atacama, en el sector que se llama la Cordillera de la Sal, donde también hubo algunos derrumbes menores, pero todo ya liberado, y estamos empezando a chequear conectividad con los pueblos más pequeños, pero por el momento ningún daño mayor ni ningún corte de ruta que tengamos que reportar. Ya, usted me decía, intendente, recién que esta es una zona eminentemente productiva. Le quiero preguntar también por la actividad minera, sobre todo. Veíamos el registro de una minera, entiendo que en Alto Norte, que había tenido ahí una emergencia, pero que no pasó a mayores, la llamada Espumada. Es una refinería o una fundición, hasta donde yo entiendo, ahí en Alto Norte. ¿Tienen reportes de las mineras? ¿Cuál es la situación? Sí, tenemos información de ambos casos. Las mineras en general todas reportaron seguir operando sin inconvenientes después del sismo. Y en el caso de la fundición y refinería de Alto Norte, que está aquí a pocos kilómetros de Antofagasta, tuvo este problema de la espumada. Yo conversé hoy día en la mañana con el gerente de seguridad y me indicaba que todavía no pueden atribuirlo al sismo en sí. Este es un proceso que está en investigación, pero el horno es un horno de refino que tiene un sector por donde se produce el rebalse y también un foso donde cae en el caso de que esto pase. Así que no hubo daño a personas. De hecho, la operación sigue trabajando normalmente, y una vez que tengan el resultado de la investigación veremos si fue producto del sismo o algún proceso interno del mismo horno. Intendente, en el momento del sismo, bueno, esto fue pasado las 3 de la mañana, obviamente mucha gente debe haber estado durmiendo, pero no sé si con la cultura sísmica que tienen en el norte, que es mayor a la que tenemos en otros lugares, hubo gente que evacuara, gente que buscara, no sé, salir de su casa. Y se lo pregunto porque además estamos en una situación compleja con el coronavirus. También hay que tratar de evitar el acercamiento para que esta pandemia no se siga propagando. Sí, tenemos mucha cultura sísmica aquí, no hubo evacuaciones. Acá estamos acostumbrados a que suenen las alarmas de ONEMI que tenemos instaladas en el borde costero, y todos conocemos dónde está la zona de evacuación en el caso de alerta de tsunami, y desde temprano estuvimos nosotros también a través de las redes del gobierno regional informando lo que nos indicaba ONEMI, que no era necesaria, que el sismo no reunía las características para hacer una evacuación. Así que si bien mucha gente salió a los balcones, a las puertas de las casas, que es la recomendación que se hace en el caso de los sismos, para abrir las puertas de acceso, no hubo evacuaciones, y en realidad el comportamiento fue bastante normal y tranquilo en la ciudad. Bien, pues nos alegramos que ya se esté retomando la normalidad, más allá del susto que obviamente siempre existe, pero que no haya daños mayores ni a la infraestructura y, lo más relevante, a las personas. Intendente de la región de Antofagasta, Edgar Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, igual a ustedes. Nos vemos. Vamos a otras informaciones. Barricadas en el sector de calle Mapocho con La Estrella, en la comuna de Cerro Navia. Cerca de 50 personas se manifiestan impidiendo el paso de buses y otros vehículos. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos va a contar más detalles. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Fue una situación que ocurrió hace una media hora aproximadamente, pero que ya fue controlado. Más bien, Carabineros indicó que se realizó, o más bien se intentó realizar, la quema de algunos buses del sistema de transporte público por una manifestación que estaba justo en la intersección de las avenidas Mapocho con La Estrella. A esta hora ustedes están viendo a funcionarios de Carabineros quienes están justo apostados aquí en la comuna de Cerro Navia por esta manifestación de personas, aproximadamente 50 quienes estaban en este lugar, y que tendría relación también con una manifestación de un grupo de personas, de pobladores sin casas, de tomas, que son también aquí de la comuna y que habrían hecho ocupación de viviendas de un departamento. Esa es la información que hay por el momento. Carabineros también ya espera entregar más antecedentes en los próximos minutos. El tránsito en este lugar ya se encuentra restablecido, los vehículos pueden transitar por este sector, pero hace una media hora aproximadamente hubo algunas barricadas en este sector, y es por eso que incluso llegó funcionarios de las unidades de control de orden público para evitar que esta situación pueda aumentar con el paso de los minutos. Eso sí, ya está controlado.
Ya vamos a tener también información de personas eventualmente detenidas que haya aprendido Carabineros, pero es parte entonces de la situación que a esta hora ocurre aquí en la comuna de Cerro Navia. Bien, vamos a seguir ahora revisando otras informaciones de carácter policial que han ocurrido en la noche y les vamos a contar de un violento robo que afectó a una familia y que dejó a un hombre con lesiones en la comuna de La Reina. Todo esto ocurrió en horas de ayer, cerca de las 21:30 horas, en un domicilio que está ubicado en esta comuna, y justo cuando una familia integrada por un matrimonio y también un niño de 11 años, cuando estaban viendo televisión, un grupo de al menos 6 individuos con fierros ingresaron a la vivienda por uno de los accesos que da por una parte de un cerro que está en esta casa. El dueño del hogar intentó evitar el ingreso de estos delincuentes, pero los individuos fueron bastante violentos y golpearon al dueño de la casa con fierros y otros objetos contundentes. Incluso le causaron una fractura expuesta en uno de sus brazos y tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial donde se mantiene internado. Estos individuos también golpearon a la mujer y al niño de 11 años, pero fueron lesiones leves los que le causaron, y sobre todo la preocupación y el shock en este menor de edad, quien tuvo que presenciar todo este acto violento. Los individuos, una vez que estaban dentro de la casa, robaron distintas especies, entre joyas, dinero en efectivo, también consolas de videojuegos, electrodomésticos, y luego se fueron hacia uno de los vehículos que mantenía esta familia, y ahí en este automóvil cargaron con todas las especies que ellos habían robado para posteriormente arrancar en este automóvil. Algunos lo hicieron en el vehículo, otros arrancaron a pie, pero hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho, y lo está tomando la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, para así dar con eventuales personas que hayan participado en esta situación. Y también será muy importante también revisar cámaras de seguridad, aunque nos comentaban que el sector no cuenta con mucha seguridad, es un sector bastante expuesto también, y es por eso que fue foco de este hecho delictual que ocurrió en horas de la noche y que afectó a esta familia compuesta por 3 personas, un menor de edad también que estaba adentro, y que 6 delincuentes ingresaron de manera muy violenta hasta robar distintas especies, robo total avaluado en cerca de 10 millones de pesos. Vamos a revisar algunas declaraciones, conversamos con la PDI, también con un familiar quien nos amplió más detalles sobre este caso policial. Los sujetos, luego de agredir a las víctimas, registran la totalidad del inmueble, sustrayendo diversas especies tales como joya, dinero, electrodomésticos, consolas, y además un vehículo de la familia, el cual cargan con estas especies para huir en dirección desconocida una parte de la banda, ya que el resto huyó por un cerro colindante que se encuentra en la cercanía del domicilio. Como digo, nosotros llegamos después para cuidar, para recibir a la policía, PDI, pero más antecedentes no manejamos. ¿Primera vez que pasa esto acá en la casa o había ocurrido antes? Que nosotros sepamos es primera vez. A quien escuchaban es un familiar, un sobrino de las personas que fueron asaltadas en esta casa en la comuna de La Reina. Primera vez, según él, que ocurría, y fueron después hacia la propia casa para mantener en parte la seguridad, porque el resto de las otras personas no pasaron la noche allí, y el adulto, el dueño de la casa, tuvo que ir hasta un recinto asistencial donde se mantiene allí en observación por las graves lesiones que sufrió por este grupo de personas, al menos 6, quienes fueron de manera muy violenta. Incluso la propia advertencia de vecinos, un vecino de al lado, también fue muy importante para tener algún tipo de respuesta, pero los individuos, cuando cometieron este delito, inmediatamente arrancaron, y en uno de los vehículos, en un vehículo familiar que mantenían en la vivienda, y que entonces son hasta el momento intensamente buscados por la policía. Un robo muy violento, si se considera que también mantenía a un menor de edad de tan solo 11 años en el interior, y que a estos individuos no les importó esta situación. Bien, parte entonces de las últimas informaciones. Vamos a seguir muy atentos a cómo evoluciona la jornada. Mientras tanto, aquí nosotros estamos en la comuna de Cerro Navia y comenzó a llover. Ya, pues nos vamos a quedar pendientes a ver cuánto más va a llover. Lo vamos a estar conversando en un ratito, Rodrigo, junto a Iván Torres. Muchísimas gracias por este informe. Nos vemos.
Bien, vamos a una cifra que preocupa. 1 de cada 3 vecinos no está al día en el pago de sus gastos comunes en el edificio donde vive. Una realidad que se complica aún más en tiempos de pandemia. El principal problema es que esta morosidad pone en riesgo la fuente laboral de más de 240.000 trabajadores. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más de este tema súper relevante y tan cotidiano. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, queremos saber también cómo enfrentar esta situación grave para todas aquellas personas que trabajan precisamente en edificios y condominios. Estamos junto a Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Difito.com, que han preparado este estudio respecto de la morosidad en los gastos comunes. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días. Hola, Andrea, muy buenos días. ¿Qué han concluido en este estudio? ¿Qué han encontrado en este estudio? Mira, hemos visto que la morosidad respecto al pago de los gastos comunes ha ido aumentando. Esto viene desde la crisis social de octubre. Ha habido un aumento y con el tema de la pandemia y los efectos en la economía, esto ha seguido aumentando. Esa es la conclusión y estamos hablando que pasamos de 1 de cada 5 personas estaba morosa, hoy día estamos en 1 de cada 3 personas está morosa. Entonces, aumenta hasta el 30%. Llega a aumentar hasta casi el 30% en promedio a nivel nacional. ¿Y qué significa esto? Ustedes estiman que hay cerca de 240.000 personas que dependen precisamente de estos trabajos, trabajan en edificios y condominios y dependen de estos gastos comunes. Exactamente, lo que nosotros vemos hoy día, si estimamos que son aproximadamente 40.000 edificios que existen en Chile y trabajan en promedio 6 personas, tenemos 240.000 personas que trabajan directamente en la operación de los edificios. Y tenemos que entender que con qué se opera el edificio es directamente con el gasto común. O sea, lo que se recauda por los gastos comunes que paga cada uno de los copropietarios o arrendatarios es para pagar remuneraciones, es para pagar los servicios básicos, electricidad, luz, agua, las distintas cosas que me permiten, las mantenciones de las bombas, la mantención de los ascensores, que permite que haya una adecuada operación en este minuto, todos los elementos de limpieza y seguridad que se requiere para combatir la pandemia. Entonces, si no se cuenta con estos recursos, complica la operación del edificio y eso hace que finalmente los propios vecinos son los afectados. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, si aumenta mucho, ponen en una situación económica compleja los edificios ante algún, por ejemplo, eventual reparación que haya que realizar, a pesar de que existen muchas veces los fondos de reserva, pero esos no alcanzan para cubrir muchas veces una morosidad muy alta. Precisamente, una de las soluciones a las que están recurriendo en algunos casos es el fondo de reserva. ¿Cuánto significa este fondo respecto de los recursos que tiene una comunidad? Sí, primero tenemos que entender que el fondo de reserva está destinado para reparaciones y eventualidades que tenga el edificio, cosa que no disparen mucho el gasto común eventualmente. Pero hoy día los fondos de reserva son en promedio entre el 2 y el 5% de lo que se cobra en el gasto común, o sea, un fondo bastante chico y que ya se usa habitualmente para el flujo operacional y se usa muchas veces para cubrir parte de las morosidades. Hay edificios, si uno lo suma en el histórico, la morosidad total es bastante alta y eso muchas veces es cubierto por este fondo de reserva. Entendemos que los edificios no tienen muchas veces capacidad, o sea, no tienen capacidad de endeudamiento, los bancos no les prestan plata, nadie le presta plata a un edificio, sino que tiene que ser cubiertas las necesidades por los mismos copropietarios o residentes del edificio. ¿Y han disminuido los gastos de las comunidades en general a propósito, por ejemplo, de que no se pueden usar los espacios comunes, las salas multiuso? ¿Han visto una merma, una disminución en esos gastos? La verdad que no se ha visto una merma importante en esos aspectos. Sí, algunos edificios se han acogido a la ley de protección del trabajo y en aquellos casos sí hay una pequeña disminución respecto al pago de esa remuneración de algunos trabajadores. Porque entendamos que el edificio opera 7x24, o sea, por lo tanto los conserjes siguen operando, todo el tema de seguridad sigue operando, la limpieza, que es muy importante en estos minutos, la limpieza de los ascensores, de los espacios comunes, sigue operando. Si bien se ha suspendido algunas áreas, pero en general lo que pasaba es que esas áreas, los costos relacionados con esa operación es directo al que la usa. Por lo tanto, si yo reservaba un salón de eventos, me lo cobraban directamente a esa persona los costos asociados. Por lo tanto, hoy día efectivamente no se está haciendo, así que ha bajado respecto al pago de cada una en forma individual. Guillermo, en este contexto ya complejo hay un proyecto de ley que surgió como una moción en la Cámara de Diputados para que no se puedan cortar servicios básicos a propósito de esta pandemia en caso de morosidad.
¿Cómo observan ustedes la tramitación de este proyecto, lo que se ha planteado, lo que se pone encima de la mesa? Sí, bueno, esta es una ley corta que se está implementando, de la propuesta que hay. Nosotros lo vemos complejo. Hoy día la única herramienta con la que cuenta la administración del edificio, entendamos el comité y el administrador, es el corte de suministro eléctrico a los 3 meses de morosidad. O sea, ya han pasado 3 meses para recién poder operar eso. Y tenemos que entender que en realidad la ley te faculta para eso, no es que obligue a cortar en ese minuto. Por lo tanto, es una decisión propia de cada uno de los edificios. O sea, lo único que se está haciendo es quitar esta herramienta que ya vimos que la morosidad ha aumentado, por lo tanto ya estamos más o menos complicados, y si esto puede tender a que mucha gente decida, oye, bueno, yo tampoco voy a pagar, y eso tampoco es bueno. Nosotros sí creemos que ante esta situación podemos usar otras herramientas dentro del condominio. O sea, yo creo que la comunicación interna es muy importante, que nosotros entendemos que, dado esto, hay personas que se han quedado sin trabajo, que no pueden pagar el gasto común. Por lo tanto, que se acerquen a los comités de administración, que se acerquen al administrador y vean algunas propuestas. Si no pueden pagar el 100%, que hagan abonos y que vayan pagando justamente, porque al final el pago es para mejorar la vida dentro del edificio. Que si hay personas que, por ejemplo, no tienen situación y pueden adelantar el pago de gastos comunes, también lo hagan, y en esa medida ayudan a la comunidad completa. Pero usar esta herramienta en algunos casos es necesaria, porque hay personas que desgraciadamente no pagan porque no quieren. Creemos que es lo menor. Pero hoy día esa posibilidad existe, no es que la ley imponga ese corte. Por lo tanto, el quitar esa herramienta nos quita todas las posibilidades que tiene el administrador para poder tomar alguna medida en caso de personas que definitivamente no lo hagan porque no quieren. ¿No? En definitiva, ustedes sugieren que como comunidad se enfrente el problema y se revise el caso a caso. Exactamente, esa es nuestra propuesta. Hay un proyecto en trámite ya hace bastantes años, que es el que viene a modificar la ley de copropiedad y hacerse cargo precisamente de los problemas que se han encontrado desde el año 97, que comenzó la vigencia de esta ley, hasta ahora. Viene a modificar varios aspectos. ¿Qué opinión tienen respecto de la tramitación que ha demorado ya harto tiempo, pero que al parecer a propósito de esta pandemia se le quiere dar celeridad? Sí, bueno, en esa ley, por ejemplo, que ya lleva harto tiempo en el gobierno, varios años, se ponen otros servicios que también se pueden cortar en caso de morosidad, porque esto es realmente un problema de los edificios. Quizás en esa ley lo que se agregan eran otros servicios como telefonía, por ejemplo, que se iba a poder cortar ese suministro. El agua nunca ha estado en discusión. Entonces, esta ley va un poquito en contra de esa modificación. Adicionalmente, esta ley pone otras problemáticas que tienen los edificios, como por ejemplo los quórum y ese tipo de cosas, para hacer ciertos trabajos que sean necesarios. Hoy día, desafortunadamente, las asistencias a la asamblea o los quórum para poder hacer ciertas cosas son bastante bajos. Las asistencias, por lo tanto, no se logran esos quórum y no se puede avanzar en, por ejemplo, modificaciones al condominio que son necesarias. Está la gran mayoría de acuerdo en poder realizarlas, pero al no haber los quórum no se pueden realizar. Entonces, la ley sí facultaba en poder mejorar la operación de los edificios, pero esta ley corta que se está impulsando hoy día, o esta modificación, va un poquito en contra de lo que se estaba planteando en ese minuto. Si bien hoy día tenemos una realidad respecto a que ha aumentado y hay una situación económica compleja en las distintas personas, pero hoy día creemos que los edificios tienen las herramientas para poder analizar el caso a caso y poder llegar a un acuerdo y poder solucionar el problema dentro de la comunidad. Bien, Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito.com, una empresa de software de administración de edificios que ha preparado este estudio respecto de la morosidad, cómo afecta a cada comunidad, a cada administración, respecto sobre todo de un tema más sensible que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Con las personas que trabajan precisamente en estas comunidades, edificios, condominios y que dependen también del pago de estos gastos comunes. Carla. Bien, pues bien importante esta problemática. Muchísimas gracias a ambos, que tengan una buena jornada. Nos vemos. Bien, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Nos vamos a hacer una pausa breve. Así están las calles a esta hora. Hay igual bastante circulación de vehículos. Hoy podría haber novedades respecto de las cuarentenas. Vamos a estar muy atentos en este día. Seguimos de inmediato con más. Bien, vamos a retomar el contacto a esta hora con Dani Linares, muy atentos a la situación de cientos de migrantes que están acampando fuera de sus respectivos consulados a la espera de ayuda humanitaria. Dani, ya estamos contigo, ha sido una noche dura, ha comenzado a llover o ha llovido intermitentemente y eso obviamente agudiza la situación de estas personas. Cuéntanos.
Claro que sí, ha complicado también en las últimas horas la espera de todos estos ciudadanos bolivianos que acampan ya hace más de 10 días fuera del consulado de su país, aquí en la comuna de Providencia. Las temperaturas que han ido bajando en los últimos días, más esta lluvia de forma intermitente que ha acompañado en la región metropolitana desde las últimas horas y que podría intensificarse con el correr del día, han complicado sin duda la estadía de estos ciudadanos bolivianos que han recibido el apoyo de vecinos de la comuna de Providencia, también de instituciones ligadas a la iglesia, también del propio municipio con víveres, con instalación también de baños químicos en este lugar, también opción para poder lavarse las manos, para mantener de alguna manera las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID-19, que es el contexto que los tiene en este lugar. Ellos viajaron a nuestro territorio en búsqueda de oportunidades laborales y fue la pandemia lo que finalmente los dejó sin ninguna respuesta en términos laborales. Aquí en Chile, con poca capacidad de contactos, quieren volver a su país, es lo que han solicitado. Sin embargo, desde el consulado no han tenido mayor respuesta. Hay algunos ciudadanos bolivianos que se han trasladado ya a Bolivia, la gran mayoría de ellos residentes de las ciudades del norte de nuestro país, de Arica, de Iquique, que han podido trasladarse de forma más expedita. Aquí en la región metropolitana no hay respuesta por ahora definitiva hacia su traslado para Bolivia. Sí hay una respuesta en torno a las condiciones en las que puedan esperar esta determinación del consulado boliviano, y es a través del traslado a un albergue, algo que se había anunciado para la jornada de ayer, lamentablemente no se pudo concretar. Sin embargo, hoy se espera que todas estas personas, sobre 500 que están acampando frente al consulado, puedan ser trasladados a 2 escuelas en la comuna de Recoleta que se han dispuesto para poder recibirlos durante estos días que queden. Ahí deberán hacer una cuarentena de 14 días y luego poder gestionar este traslado, ya sea por tierra o por aire, hacia Bolivia. Vamos a revisar algunas declaraciones que hemos recogido durante las últimas horas de estos ciudadanos bolivianos que están a la espera, ¿no?, de una respuesta más definitiva, que aclare su situación y que les pueda dar mayor certeza de cómo enfrentar también esta pandemia aquí en nuestro territorio. Y mañana supuestamente se van a un albergue, ¿qué te parece esa idea? Sí, eso, no estoy muy enterado de eso, pero los jefes de grupo nos han estado comentando eso. ¿Qué te parecería? Está bien, yo pienso que está bien porque ya es mucho frío que estamos pasando. No estamos bien nomás. Sí, hace frío, algunos tenemos camping, algunos no. Sí, esta noche ahora va a ser frío, no sé cómo sea, tenemos que aguantar. Retornar a Bolivia, estar con la familia, que ya no tenemos dinero así para pagar el arriendo, ya se nos acaba, ya no tenemos cómo quedarnos si nos termina, con qué vamos a estar, ¿no? Nos dijeron unas cuantas horas más, nos dijeron va a ser una respuesta, pero hay 3 colegios que está vacío, ahí nos va a llevar el hijo, pero no sé cuándo, no se sabe. Bien, eso debería ocurrir en la jornada de hoy, estaba previsto para el día de ayer. Sin embargo, para mantener la limpieza también de ese lugar, sanitizarlo previamente, demoró quizás más de la cuenta, pero el traslado se debiese realizar al menos en la jornada de hoy para darle una respuesta provisoria a estos ciudadanos bolivianos. Una situación que se ha repetido en otras sedes consulares aquí en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Providencia, que acumula gran parte de las consulados, representaciones diplomáticas de los países vecinos. Está también lo que ocurre en Calle Bustos con los ciudadanos venezolanos, pero también se han agolpado dentro de los alrededores de su embajada, su representación consular, ciudadanos ecuatorianos. Son cerca de 20 personas que están muy cerca de acá, en Avenida Andrés Bello, a la espera también de una solución, de un traslado humanitario que los pueda devolver nuevamente a su territorio. Ellos también buscaban en nuestro país alguna esperanza de mejor futuro en los términos laborales. Sin embargo, no han podido concretar aquello, se han quedado sin dinero
y están a la espera, por cierto, de poder ser trasladados, algo que también ha tenido una respuesta similar por parte de su consulado, donde no ha habido mayor comunicación directa con ellos, así que han decidido acampar en ese lugar. Son más de 20 personas que también buscan una solución. Son ciudadanos migrantes que están viviendo situaciones muy complejas en medio de esta pandemia. Vamos a revisar declaraciones de lo que ocurre con los ciudadanos ecuatorianos ahí fuera de su consulado. Porque recién nos estamos organizando y los amigos colombianos nos han ayudado con carpa y nos han ayudado con un poco de comida. Ya, y eso que nos estamos organizando, porque mañana viene más gente y tenemos que más carpa queremos. No tenemos para alimento, para vivir, hay mujeres embarazadas, ancianos, niños. Tenemos muchos niños aquí en el albergue que tenemos que, aquí en la embajada que tenemos que tenerlos, aquí en esta carpita. Están estos niños aquí con peligro de contagiarse de alguna enfermedad. Estamos pasando malos momentos acá, así que nosotros estamos pidiendo al señor presidente que por favor nos ayude a regresar a nuestro país. Bien, una situación dramática que se repite, lo decíamos, en varias representaciones consulares de países vecinos, aquí en la región metropolitana, a la espera todos ellos de una solución definitiva, que es el traslado hacia sus países de origen para poder pasar este periodo tan complejo en el mundo, que es una pandemia junto a sus seres queridos y no en lugares donde no cuentan con redes de contacto, no cuentan tampoco con dinero para poder subsistir de buena manera. Una solución que esperemos llegue pronto, nos quedamos atentos. Dani, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, el esfuerzo de reforzar las residencias sanitarias es parte de la estrategia para combatir el COVID-19. Lograr confinar el virus resulta fundamental para evitar que se siga propagando. Pero, ¿quiénes pueden ser llevados a estas residencias? ¿Cómo acceder a ellas? Ya estamos en contacto con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para profundizar en este tema. Muchísimas gracias, subsecretaria, por esta entrevista. Muy buen día. Muy buenos días, Carla. A ver, hemos tenido algunos casos y yo me he preguntado por qué no han estado en residencias sanitarias, para que definamos cuáles son los criterios. Ayer una persona que murió en la calle, en Lo Espejo, había pedido ayuda en la atención primaria, finalmente eso no se le proveyó y él tenía coronavirus. Un hombre en Macul durante este fin de semana que termina falleciendo en el baño de un CITE que compartía con otras familias y que también tenía coronavirus. Esas personas no debieron haber estado en residencias sanitarias. ¿Cuándo se decide? ¿O son las mismas personas las que deciden ir a una residencia sanitaria? A ver, la residencia sanitaria tiene el objetivo de contener la propagación del coronavirus, por lo tanto, todas aquellas personas que son contagiadas, que tienen coronavirus y que no pueden cumplir las medidas de aislamiento, tienen derecho a acceder a una residencia sanitaria. Las residencias sanitarias sí tienen algunas excepciones, que son aquellas personas que no son autovalentes. ¿Por qué? Porque el personal de salud son auxiliares, son enfermeras, pero una persona que requiere mayor atención, las residencias sanitarias del Ministerio de Salud no puede acceder. Sin embargo, todas las personas que de alguna manera no pueden cumplir las medidas de aislamiento y sus contactos estrechos, una familia, una mamá con sus hijos, que requiere estar en una residencia sanitaria, la puede acceder. ¿Cómo acceder? A través de la autoridad sanitaria, que es la Seremi de Salud. La Seremi de Salud tiene la atribución de poder decidir quiénes son las personas que entran. Todas las Seremi de Salud tienen un teléfono, hay una página web dentro de la autoridad sanitaria que las personas se pueden contactar también. Subsecretaria. ¿Sí? Ya, pero entonces es la persona que está contagiada con el coronavirus la que debería pedir ser llevada a una residencia sanitaria, y le pregunto también si debe ser al momento de saber con certeza que tengo coronavirus o debe ser al momento de sospechar. Una persona va a un centro de salud, se hace el examen, pero pasan unos días hasta que ese resultado llegue. ¿Debería irse ahí mismo a una residencia sanitaria o cuando ya tiene su PCR positivo? En este momento son las personas que son PCR positivo, un caso confirmado. Una persona que es un caso confirmado, que tiene coronavirus, tiene acceso a una residencia sanitaria. Y esto puede ser a través de la atención primaria, efectivamente, o también a través de la autoridad sanitaria. Hoy día la autoridad sanitaria está saliendo a terreno, los Seremi están saliendo a terreno junto con los alcaldes. Es un trabajo que se está haciendo en coordinación con los alcaldes
para ir a detectar a aquellas personas que están viviendo en confinamiento, que no pueden realizar medidas de aislamiento. Ayer en la región metropolitana, en Independencia, se trasladaron 17 personas, que había un grupo de ellas que estaba confirmada, las otras eran contactos estrechos de esas personas, se trasladaron todas ellas a una residencia sanitaria para poder realizar el aislamiento. Por lo tanto, aquí es muy importante la coordinación que hace la autoridad sanitaria con las municipalidades, con el gobierno regional y por supuesto que las mismas personas también pueden acercarse llamando por teléfono, mandando un correo en caso que requieran entrar a una residencia sanitaria. Ahora, yo le ponía de ejemplo 2 casos donde esas personas eventualmente debieron estar en una residencia sanitaria porque estaban en lugares con otras familias compartiendo y obviamente ahí puede haber riesgo de contagio y eso no pasó. La pregunta es si esperar que las propias personas pidan ayuda a lo mejor no es la mejor estrategia y lo que hay que hacer por el contrario, y se lo escuchaba a varios expertos, es salir a buscar a las personas enfermas, tal como se hizo en los países que han tenido más éxito en esta lucha contra el coronavirus. Bueno, eso se está haciendo y es por eso que le digo que la autoridad sanitaria, las Seremis de Salud, están saliendo a terreno junto a las municipalidades. Aquí es muy importante la coordinación con los alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos conocen su terreno, dónde están las personas, dónde están los confinamientos. En la región metropolitana se ha trabajado muy bien con Estación Central, por ejemplo, que han salido a buscar a aquellas personas para poder trasladarlas a la residencia sanitaria. Hoy día todos los Seremi de Arica, Punta Arenas están saliendo a terreno, yendo a buscar en los casos confirmados, viendo las condiciones sanitarias para poder trasladarlas. Subsecretaria, ¿sí? Sí, ¿de qué escala estamos hablando? En el fondo usted me dice todos los Seremis, me imagino que sus equipos también, pero puede ser muy poca gente tomando en cuenta el universo de los contagios. Por un lado tenemos los casos confirmados, pero también sabemos que hay gente que está enferma que a lo mejor no lo sabe, que muchas veces no estamos detectando que por una persona enferma puede haber varios contactos más que también adquirieron la enfermedad. ¿Cuánta gente está en las calles de todas las ciudades de Chile buscando a aquellos que están enfermos para llevarlos a residencias sanitarias? Yo no tengo el número exactamente cuánta gente está hoy día en la calle, pero sí le puedo decir lo importante es que, por ejemplo, la buena coordinación con los alcaldes, con las municipalidades, cuando los pacientes consultan en la atención primaria, que es la primera llegada que tiene, a través de la atención primaria, que son los que tienen relación con los directores de servicio, pueden acceder a residencias sanitarias. O sea, en la misma atención primaria que cuando lo diagnostiquen, esa persona se puede trasladar a una residencia sanitaria. Por lo tanto, las vías de entrada son varias. La autoridad sanitaria, la atención primaria, los servicios de urgencia, cuando una persona se va a atender a un servicio de urgencia que se confirma que es un coronavirus o una persona que se da de alta, también es otra vía de ingreso a las residencias sanitarias. Esperamos duplicar e incluso aumentar a más de 10.000 residencias sanitarias en los próximos días y si es necesario vamos a seguir aumentando porque sabemos que esto es uno de los pilares más importantes para poder aislar a las personas. Son 10.000 habitaciones, entiendo, ¿no? El número que usted está dando, no 10.000 residencias completas, porque entiendo que hoy día tenemos del orden de 90. No, la idea es, hoy día tenemos 92 residencias, la idea tenemos 4.000 habitaciones, la idea es llegar a más de 10.000 habitaciones, por lo tanto, en función de lo que se requiera, porque es muy distinto lo que se requiere en una comuna más pequeña, en una comuna más grande, por lo tanto, todos los días el trabajo que está haciendo la autoridad sanitaria junto a los directores de servicios, que son los que hacen los contratos con los hoteles, para poder abrir las residencias sanitarias, se está haciendo todos los días y fortaleciendo esta medida que es tan importante. Y de esas residencias, perdón, ¿cuántas están ocupadas hoy día de esas habitaciones? En el fondo, ¿cuál es el nivel de ocupación? Hoy día tenemos más de 2.000 personas en residencia sanitaria. Hay que decir que esto es un proceso dinámico. Todos los días entran personas y todos los días salen personas porque cumpliendo sus 14 días de confinamiento las personas pueden salir. Por lo tanto, es un proceso dinámico. Hasta el día de ayer teníamos más de 2.000 personas en residencia sanitaria. Probablemente hoy día van a salir un grupo de personas, van a entrar otras personas. Personalmente yo voy ahora a la región de Valparaíso, donde ya se han instalado 4 residencias sanitarias, hay 2 en San Antonio, están en Viña del Mar, se van a abrir otras en la comuna de Valparaíso y así en todas las regiones en función de los requerimientos de cada una de ellas. Subsecretaria, estamos viviendo el momento más complejo en materia de coronavirus en lo que llevamos hasta ahora. Ojalá no vengan momentos mucho más complejos todavía, pero justo en este momento ha habido algunos cambios de criterios y la información
creo, se ha tornado bien difícil de comprender. Por un lado, ayer, cuando vimos que el número de fallecidos daba un salto importante a 75 víctimas, se dijo que no estaban incorporados los nuevos criterios para contabilizar a las personas fallecidas, que es también aquellos casos donde había sospecha de una muerte relacionada con el coronavirus. A partir de hoy, en el informe de hoy, ¿deberíamos tener ese nuevo criterio incorporado o todavía no? Es bien importante entender el proceso para poder detectar una persona que fallece relacionada con coronavirus. Esto es un proceso dinámico. ¿En qué sentido? Más que dinámico, es un proceso. El certificado de función tiene que decir coronavirus. En una de sus tres causas, pues la causa directa o indirecta, tiene que decir coronavirus. Y en un principio, todas aquellas personas que el laboratorio confirmaba que tenía coronavirus, esas personas, todas esas son las que ingresan al registro que nosotros hacemos diariamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Todas aquellas personas que son coronavirus en el certificado de función, pero aún no tenemos el laboratorio confirmado, esa persona entraría. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros ahora estamos haciendo un proceso retroactivo. Aquellas personas que tenemos un certificado de función, pero vamos a buscar al laboratorio, si ha dado resultado positivo de la muestra, también la estamos incorporando. Por lo tanto, efectivamente es un proceso que vamos a ir aumentando el número de personas debido a que hacemos una búsqueda activa cuando los laboratorios empiezan a informar, y también aquellas personas que el laboratorio aún no lo ha informado y sale positivo. Ya, y hoy día vamos a empezar a ver el cambio de criterio, no el retroactivo, porque me imagino que eso va a demorar más tiempo. Ahí hay que cruzar datos, no sé, desde que comenzó la pandemia en Chile. Pero sí el que los casos sospechosos empiecen a incorporar en el número de fallecidos día a día. Por supuesto, nosotros incorporamos lo del certificado, vemos que todavía el laboratorio no ha informado, pero si en el certificado sale positivo y el laboratorio no ha informado, se van a incorporar, pero también vamos incorporando de aquellos que son el laboratorio ex post ha informado como positivo. Subsecretaria, última pregunta, sé que tiene una agenda bien apretada también y tiene que irse, pero hoy día podría haber anuncios en torno a las cuarentenas. ¿Es posible en la situación actual que se levante la cuarentena en alguna ciudad, en alguna comuna, por ejemplo, de la región metropolitana? Bueno, vamos ahora a una reunión con el presidente de la República, como hacemos todos los días. En el día de hoy efectivamente se analizan en mucho más profundidad las comunas, si es necesario colocar más, levantar. Yo no me voy a adelantar, es una decisión que toma el presidente de la República en función de toda la información que él va a recibir hoy día. Bien, pues vamos a quedarnos atentos al balance del día y también a todos los anuncios que haya respecto de esto. Muchísimas gracias, subsecretaria. Reiterar que los Ceremis aquí de salud son bien importantes para las personas que necesitan una residencia sanitaria en este afán de cortarle la llave, de cerrarle la llave al contagio del COVID. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias, Carla. Buen día para ti. Bueno, comienzan a bajar también las temperaturas, preocupa la aparición de las enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa? Obviamente, en lo que más estamos preocupados con el coronavirus. ¿Cuánto influye el frío en su propagación? Vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Pedro Aguilar. Él es médico broncopulmonar y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Buenos días, Carla. A ver, doctor, mire, uno como de sentido común, cuando recién empezaba el coronavirus en Chile, se preguntaba qué iba a pasar en invierno. Uno decía, con bajas temperaturas, con frío, la gente se enferma más y la situación se va a agudizar. ¿Está bien esa percepción? ¿El frío, la situación actual, las lluvias de hoy día, por ejemplo, influyen en que pueda haber mayor número de contagios de coronavirus? Bueno, Carla, en realidad estamos todos en el mundo y en Chile en particular asistiendo a esta lamentable pandemia y por tanto en nuestra primera experiencia con este virus. Por tanto, lo que vaya a pasar lo vamos a ir viendo día a día, semana a semana. Pero no tenemos por qué pensar que este virus va a tener un comportamiento distinto al común de otros virus respiratorios que nos atacan todos los años. Cuando uno analiza las curvas de incidencia o de aparición de los otros virus, vemos que precisamente es en la época en que hay frío y lluvia cuando más nos atacan. Es decir, el comportamiento de los virus respiratorios es muy estacional y por tanto lo que se espera y lo que se observa todos los años es que estos virus empiezan a aumentar más o menos por ahí por la semana epidemiológica 15, 17,
y llegan a su pic cerca de la semana 24, 25, 26. Y por tanto, para este virus no tenemos por qué pensar que vaya a ocurrir algo distinto. ¿En qué semana estamos ahora, doctor? Estamos en la semana 23, creo. Ya. O sea, más o menos semana 23. Nos estaríamos acercando a la semana tradicionalmente del pic de otros virus. Exacto. Y el tema es que, de alguna manera, las medidas que hemos tomado como comunidad, como población, de aislamiento, de confinamiento, de no asistencia a los colegios, la menor asistencia a guarderías infantiles, de alguna manera ha hecho que los otros virus que en esta época ya estaban circulando no lo estén haciendo. Es decir, hemos tenido un efecto colateral positivo por las medidas que hemos tomado con el coronavirus en los otros virus. Es así que hemos tenido menos influenza que en los años anteriores. Prácticamente no estamos viendo virus sincicial respiratorio en los niños más chiquititos. Andan pocos virus circulantes que no sean el coronavirus y por tanto en ese sentido hemos tenido una cierta protección para estos otros virus que usted plantea. Sin embargo, el frío es un factor ambiental condicionante de enfermedad respiratoria. Son varios los efectos que produce el frío y me gustaría insistir en al menos 2 o 3 aspectos. En primer lugar, el frío es capaz de alterar los mecanismos defensivos que tiene el sistema respiratorio, por ejemplo, para protegerse frente al coronavirus. Dentro de los mecanismos defensivos que tiene el sistema respiratorio está la respuesta innata, que depende de estructuras anatómicas de la vía aérea superior, depende de la presencia de cilios, que son como unos pequeños vellos que cubren el sistema respiratorio, de la presencia de ciertos reflejos como el estornudo, la tos. Bueno, el frío, por ejemplo, altera a los cilios. Los cilios se paralizan con el frío, también lo hacen con el tabaco, con el alcohol y por tanto, cuando hay frío, se nos altera esta primera barrera defensiva, podemos empezar a respirar por la boca y con eso anulamos este efecto de acondicionamiento del aire que produce la nariz. Por otro lado, esas son como las respuestas locales que se alteran. Por otro lado, también se ha visto incluso que los virus pueden tener un mejor comportamiento biológico en condiciones de aire frío. Se ha visto con rinovirus, con influenza. Y por otro lado, el frío modifica o determina ciertas conductas sociales como son mayor encierro, incluso hacinamiento, menor ventilación de nuestras casas, la mayor dificultad, por ejemplo, para el lavado de manos, la gente anda con más ropa, anda con guantes. Se producen situaciones de mayor hacinamiento, por ejemplo, en albergues, por tanto se dan condiciones que son más bien biológicas, pero también sociales y del comportamiento humano, que hacen que tengamos mayor tasa de infecciones respiratorias. Por tanto, me encantaría a la vuelta de esta epidemia en Chile ver que con el invierno no pasó nada muy terrible, pero tenemos que estar muy preparados para que pase lo contrario, es decir, para que haya una mayor agresión de este virus. Claro, y tiene harto que ver, por lo que usted dice, doctor, con cómo nos comportamos y por cómo se comporta nuestro cuerpo en una época como esta, mucho más que con la resistencia o no del virus propiamente tal al frío o al calor, porque ahí todavía se está tratando de saber y se está investigando y hay distintos tipos de estudios que incluso no coinciden entre sí, si es que resiste efectivamente el virus más en climas secos, en climas fríos, que en climas calurosos, si afectan o no los rayos ultravioleta. Ahora, hemos hablado todo este rato del frío, que va a ser característica de estos días, pero hoy, doctor, durante toda esta madrugada hemos tenido lluvia. Hay gente que dice que bueno, porque la lluvia va a limpiar un poco el ambiente, se va a llevar al virus de alguna manera. ¿Eso es así o eso es un mito? Es muy interesante su pregunta, Carla, porque uno tiende a pensar que eso debiera pasar, como que el agua limpia. Efectivamente limpia la contaminación atmosférica y todo, pero tenemos que superar esta falsa seguridad de que limpiando los ambientes, los entornos externos, vamos a tener menor tasa de contagio. Eso no es así. Pensemos que esto pasa incluso con los otros virus. Años anteriores igual llueve, ha llovido poco, pero cuando llueve igual no frenamos la tasa de ataque. Con el coronavirus tampoco. De hecho, hace pocos días
la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte súper importante en el que, por ejemplo, destaca que no tiene utilidad la fumigación de calles, de mercados, de aceras, de veredas, porque no, en primer lugar, porque no cumple con las condiciones biológicas como para producir desinfección, y en segundo lugar, porque estas partes, las calles, las bancas, todo eso, no son fuentes o reservorios del coronavirus. Por tanto, creo que sería albergar una falsa esperanza creer que la lluvia nos va a bajar la tasa de contagio cuando los mecanismos de contagio son básicamente persona a persona, contacto estrecho. Y por tanto, es mucho más importante que mantengamos las medidas de aislamiento social, del lavado de manos, del uso de mascarilla, por sobre las medidas que podemos tener en ambientes externos. Bien, pues doctor, vamos a seguir sus recomendaciones y la verdad es que las recomendaciones de todos los expertos que aseguran esto, el autocuidado sigue siendo fundamental y sobre todo ahora que bajan las temperaturas hoy y los próximos días. Muchas gracias, que le vaya bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igual a usted. El tiempo. Bueno, estábamos hablando ahí de las condiciones del tiempo. Estamos junto a Iván Torres para saber, Iván, ¿cómo estás? ¿Cuánto ha llovido y si va a seguir lloviendo, por ejemplo, aquí en la región metropolitana? Más al sur llueve también. ¿Qué tal? Buen día. Mira, la cantidad de lluvia es absolutamente diferente dependiendo del sector. Ya. 0.1 acá en Quinta Normal. Llevamos 4 milímetros en el sector oriente. Llevamos 10 milímetros en el sector poniente, como cerca de Melipilla. La verdad que son chubascos, así que por lo tanto la situación en cuanto a cantidad de agua es disímil, no es la misma. ¿Y esto debería continuar? Va a continuar con chubascos en términos generales débiles en cuanto a cantidad de agua. Pero sí es importante mencionar que se han registrado chubascos en Petorca, llegan 5 milímetros. Ay, eso qué es buenísimo. También en Ovalle, que llegan 7 milímetros. La verdad que el sistema nuboso se ha trasladado hacia el sector, está presente obviamente acá en Santiago, en la región metropolitana, Valparaíso, pero principalmente también está afectando la región de Coquimbo, los valles. La posibilidad de tormenta eléctrica aún existe, especialmente en La Serena y parte de la región de Valparaíso, en el sector de la cordillera. Acá en Santiago la verdad que ha bajado mucho esa posibilidad, es solamente una posibilidad, pero ha bajado mucho. Lo que sí es cierto es que vamos a tener precipitaciones que son de carácter débil en general acá en Santiago y en la costa durante la mañana. La estación de Quintero ha registrado 15 milímetros, vale decir, hay una situación muy diferente en cuanto a precipitación, dependiendo obviamente de la masa nubosa donde esté afectando. Ahora, para el contexto de sequía en el que estamos, Iván, que llueva lo que sea, yo creo claro, yo creo que lo más positivo es la lluvia que está registrándose ahora al interior de Coquimbo y la parte sur también de la región de Atacama. Incluso mañana en la madrugada podría tener algunos chubascos en la misma ciudad de Copiapó. Otro sistema frontal bastante intenso, la zona austral de nuestro país, que va a dejar viento de hasta 100 kilómetros por hora en Magallanes. Revisemos de inmediato el pronóstico de la capital, con 7 grados de temperatura, que es seguramente la mínima por ahí, 6.8, 7 grados. Esperamos una máxima entre los 10 y los 11 grados acá en la región metropolitana. Ya tenemos 7.6 y, por supuesto, chubascos ocasionales en algunos sectores. Ya al atardecer esto se acaba. Detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, con bastante nube, Arica, para que el parcial se vuelva a nublar. Iquique, ocasionalmente parcial cerca del mediodía. Antofagasta, la misma situación, ocasionalmente parcial al mediodía, máxima 16. Copiapó muy nuboso y La Serena con chubasco y la posibilidad de tormenta eléctrica al interior, máxima de 12 grados. En Valparaíso, en la mañana algunos chubascos, el resto de la jornada nublado. También Rancagua con algunos chubascos matinales, el resto de la jornada nublado. En Talca, aisladamente algunos chubascos, especialmente en precordillera, después queda parcial. Chillán, cielo despejado, también Concepción, máxima de 15 en Concepción. Comienza a afectar la alta presión polar ya en la zona sur de nuestro país. Hay temperaturas mínimas muy bajas en Temuco, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Quillón. Esperamos cielo despejado, máxima de 11 en Puerto Montt, 14 en Valdivia. Un poquito más al sur, la región de Aysén, Coyhaique, máxima estimada 10 grados, parcial 9 en Chile Chico. En Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, precipitaciones y el viento, 100 kilómetros por hora, máxima de 7 en Punta Arenas. ¿Cómo siguen los próximos días? Después de esta precipitación, esperamos que ingrese una alta presión de origen polar, 0 el día jueves, viernes las mínimas, las máximas 15 y 17, el día sábado, domingo y lunes entre 3 y 4 y la máxima alrededor de los 20 grados. Así que en general hoy continúan las precipitaciones aisladas, pero son en general bastante débiles y la cantidad de agua yo creo que en el centro de Santiago, sector poniente entre 12 y 5 milímetros, el sector oriente entre 5 y 10. Ya, en términos generales, obviamente. Recién con un doctor, las temperaturas vienen muy bajas, 0 grados bajísimas, mañana, sí. el viernes, así que hay que cuidarse mucho. Efectivamente.
Ya pues Iván, nos quedamos atentos hasta qué hora duren las lluvias, que se cumpla ahí el pronóstico. Nos vemos. Vaya muy bien. Buen día. Nos vemos. Internacional. Bien, ya estamos en contacto con Ignacio Martirene para conocer las noticias del exterior. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buen día para ti, muy buen día para todos. Un gusto saludarlos como siempre. Vamos a comenzar la recorrida internacional nuevamente en Estados Unidos, donde las protestas se han intensificado en las últimas horas y los manifestantes desafían los toques de queda que han sido decretados en varias ciudades del país, al menos en 40 ciudades importantes. Está presente la Guardia Nacional en las calles para precisamente custodiar estas manifestaciones. Los manifestantes retomaron este martes por octava noche consecutiva las protestas contra la brutalidad policial en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York y principalmente en Washington, pese a los toques de queda que han sido impuestos para frenar estas concentraciones desatadas, recordemos, tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía la semana pasada en Minneapolis. Una multitud mucho mayor que la del lunes, con miles de personas, se congregó por la tarde en el centro de Washington, mientras los manifestantes inundaban también las calles de Nueva York, Los Ángeles y Houston en este octavo día de protestas por el homicidio de Floyd. En Washington particularmente, y lo que estamos viendo en las imágenes, la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes cerca de la Casa Blanca. En las primeras horas de este miércoles, las protestas habían comenzado de manera pacífica en la tarde del martes. El toque de queda había comenzado a las 19 horas locales, pero los manifestantes permanecieron en las calles a pesar de esa orden, mientras que también estamos repasando imágenes de los miles de manifestantes que participaron de unas protestas pacíficas en Portland, Oregon y en Los Ángeles, California, donde estas personas se tumbaron en el suelo con las manos detrás de la espalda exigiendo justicia para George Floyd. Las imágenes de Washington, que fueron transmitidas por la televisión local, mostraban a los manifestantes que huían además de una cerca del Parque Lafayette, mientras la policía dispersaba las manifestaciones disparando varias rondas de gases lacrimógenos. Las autoridades habían instalado una enorme valla metálica de unos 2,5 metros de altura en esa zona del Parque Lafayette contigua a la Casa Blanca para contener precisamente las protestas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladó a unos 1.600 efectivos militares del ejército a los alrededores de la ciudad de Washington, según confirmó el Pentágono, para contener las masivas protestas que se han desatado en varios puntos de Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Y a propósito de lo que ocurre en este país, Nueva York se está convirtiendo en el nuevo centro de las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, con masivos saqueos ocurridos durante el último día nuevamente. Las protestas por la violencia policial y el racismo cobraron fuerza este martes, como mencionábamos, en distintas partes de Estados Unidos, nutridas además por la indignación de cientos de personas ante la amenaza de la militarización por parte del presidente Donald Trump y las tácticas utilizadas para dispersar a los manifestantes. En Nueva York particularmente los saqueos se intensificaron y decenas de tiendas del centro de la ciudad fueron atacadas. El gobernador Andrew Cuomo criticó al alcalde Bill de Blasio por su falta de control, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que Nueva York se perdió ante la izquierda radical. Estamos viendo también imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en distintos puntos de Estados Unidos a esta hora con las protestas que se han mantenido durante toda la noche en varias ciudades del país. El gobernador Andrew Cuomo, por su parte, criticó también al presidente Donald Trump por su respuesta a estas manifestaciones y opinó que Trump utiliza la postura de matón para centrarse principalmente en amenazar a quienes participan de los saqueos y así desviar la atención del asesinato de George Floyd, que dijo Cuomo Trump no quiere que se hable públicamente de ese hecho que ha causado estas protestas masivas y la indignación de la ciudadanía por un nuevo incidente que involucra a la policía, causándole la muerte a un hombre de raza negra. El gobernador demócrata dijo que el Departamento de Policía de Nueva York debería desplegar un contingente más grande de sus 38.000 oficiales para contrarrestar el saqueo y el vandalismo. Vamos a repasar las declaraciones. La policía de Nueva York y el alcalde no hicieron su trabajo anoche, así lo creo. Tienes 38.000 efectivos, es el segundo departamento más grande del país. Usen a los 38.000 policías para proteger la propiedad y a las personas. Vea los videos, fue una desgracia. Creo que el alcalde subestima la magnitud del problema.
Vamos a extender el toque de queda desde las 8 p.m. de esta noche hasta las 5 a.m. de este miércoles. Vamos a enviar más efectivos de la policía donde sea necesario. No necesitamos traer la Guardia Nacional ni otras fuerzas armadas. Si alguien necesita clases de historia, recordará que cuando fuerzas externas entran a una comunidad, nada bueno ocurre. Ayer la palabra de Andrew Cuomo y de Blasio, quien decía este último que no necesitan a la Guardia Nacional, que no es necesario que fuerzas externas ingresen a la ciudad, que puede causar mayores problemas y desastres, y que bueno, van a aumentar la presencia policial con mayores concentraciones de efectivos en distintos puntos de la ciudad para contrarrestar los saqueos. La ciudad de Nueva York tuvo anoche su primer toque de queda en 77 años, desde las 20 horas locales hasta las 5 de la mañana, medida que no se aplicaba en toda la ciudad desde los disturbios de Harlem en 1943, también ocasionados por motivos raciales. Vamos a dejar de lado lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos. Vamos a mantenerlos obviamente informados de estas protestas masivas contra el racismo en este país, pero nos vamos ahora a Francia, donde se registraron también fuertes choques entre manifestantes y la policía en París durante una protesta contra el racismo. Unas 20.000 personas se reunieron en la capital francesa en una protesta contra la violencia policial que derivó en altercados con manifestantes levantando barricadas y lanzando proyectiles a los agentes de seguridad. La protesta fue convocada por el Comité de Apoyo a la Familia de Adama Traoré, un joven de 24 años de raza negra que murió en el año 2016 tras ser arrestado. El movimiento por justicia tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos motivó además a estos participantes parisinos a reunirse y a exigir el fin de la violencia policial por el color de piel. El gobierno francés llamó hoy miércoles a la calma para frenar la tensión que ha resurgido en el país tras esta multitudinaria manifestación. El portavoz de gobierno afirmó hoy, tras el Consejo de Ministros, que no hay violencia de Estado instituida en el país y que hay una investigación judicial en marcha. La protesta de este martes, de hecho, se desarrolló frente al Tribunal de París y fue convocada luego de conocerse un informe forense que atribuye la muerte del joven Adama Traoré hace 4 años a la Gendarmería de Persan, al norte de la capital, a la brutalidad policial durante su detención. Tras una persecución con la policía, este joven de 24 años fue detenido y reducido en el suelo con una técnica policial, con una maniobra que, según la familia del joven, le causó la muerte horas después, una hipótesis que contradice los peritajes realizados por la justicia que apuntan a causas naturales. El hecho está siendo investigado y ha motivado nuevamente este informe forense las protestas en París contra el racismo, además, como mencionábamos, alentadas por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos ahora a Argentina con un incidente, con un grave accidente ocurrido en Buenos Aires. 2 bomberos murieron y al menos 15 personas resultaron heridas tras una fuerte explosión en un comercio. Una doble explosión que ocurrió en la capital de Argentina. El trágico hecho se produjo en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo. El local, ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos, sufrió una primera explosión que dejó a varias personas atrapadas. A los pocos minutos llegó el personal de bomberos rápidamente y también la policía al lugar, mientras estaban desarrollando las tareas de rescate de las personas que estaban en esa zona, que habían resultado heridas. Bueno, ocurrió un segundo estallido que causó lamentablemente la muerte a 2 bomberos voluntarios que estaban desempeñando las tareas, las labores de rescate, y dejó a otras 15 personas heridas, entre ellas a un oficial de la policía. Todos los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la capital, mientras que las autoridades están investigando las causas de estas brutales explosiones que causaron gran conmoción en el centro porteño, allí en la capital argentina. Y vamos ahora a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro anunció que va a tomar acciones legales contra el grupo Anonymous tras la publicación de datos personales del mandatario y de su familia por parte de hackers. Anonymous Brasil publicó esta semana datos personales de Jair Bolsonaro y de sus hijos, el concejal Carlos Bolsonaro y el diputado Eduardo Bolsonaro. El grupo de hackers dio a conocer los números de teléfono, las direcciones de sus viviendas, de sus casas y de los correos electrónicos
y además datos inmobiliarios, tanto del presidente como de sus hijos. Anonymous, recordemos, es un seudónimo utilizado mundialmente desde el año 2003 por diferentes grupos, individuos, para realizar en su nombre acciones o publicaciones relacionadas a información confidencial o a actos de gobierno. Entre otros temas, generalmente se realizan este tipo de intervenciones a través de hackers que publican en redes sociales o en internet datos personales o información confidencial que involucren y que pongan en situaciones de compromiso a distintos gobernantes o figuras públicas reconocidas. Vamos ahora a Bolivia, donde se anuncia la fecha para las próximas elecciones presidenciales, que ustedes recordarán fueron suspendidas por la situación de la pandemia de coronavirus, mientras sigue todavía el gobierno transitorio de Yanine Áñez en este país vecino. El Tribunal Electoral boliviano definió el 6 de septiembre como la fecha para las elecciones presidenciales en el país. Las fuerzas políticas y el órgano electoral bolivianos acordaron esta fecha como la última en la que se deberán celebrar las elecciones pendientes en Bolivia. El acuerdo, que tiene que ser refrendado todavía por una ley en el Parlamento, que será enviada esta semana, fue presentado este martes en La Paz por candidatos y miembros del Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo, pero a finales del mes de marzo fueron aplazadas sin fecha al declarar el gobierno interino del país el estado de emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19. El pasado 30 de abril, el Parlamento boliviano, con la mayoría del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, promulgó una ley contra la voluntad del Ejecutivo transitorio que da un plazo máximo de 90 días para ir a las urnas hasta el 2 de agosto. Bueno, ahora se ponen de acuerdo ya con el apoyo del MAS y esta definición deberá ser refrendada por el Parlamento para que las elecciones sean el 6 de septiembre próximo. Todo indica que así será, Carla. Cerramos con esta información. Bien, muchas gracias, Ignacio, por este informe. Nos reencontramos en Canal 24 Horas en un ratito más. Ahora. Bien, nos vamos a ir nuevamente hasta la comuna de Cerro Navia, y ahí un grupo de personas que ha realizado una toma de departamentos por la demora en la entrega de sus viviendas. Rodrigo Pérez, tú tienes más detalles. Adelante. Sí, hace algunos minutos estábamos dando cuenta de algunos incidentes, pero todo tiene origen a esta toma de edificios pertenecientes al condominio Santa Fe. Las personas que ustedes están viendo son vecinos de las tomas Violeta Parra y Macarena Valdés, pero ellos aseguran que estos edificios no tienen propietarios definidos, y es por eso que han venido acá hasta estos edificios para, de alguna manera, hacer sentir que estos edificios no les pertenecen a nadie. Sin embargo, ustedes están viendo ahora afuera vecinos, por el otro lado de la vereda, quienes aseguran que estos edificios son de ellos, que llevan cerca de 10 años a la espera de concretar la entrega de estos distintos edificios, y que ha generado entonces esta disputa. Hay aquí una disputa entre los vecinos. Por un lado, quienes aseguran que son de ellos, los que ahora están acá afuera de la vereda, pero por otro lado los vecinos o las personas que se tomaron estos edificios y que dicen que estos edificios no tienen algún tipo de propietario. Las personas que están acá afuera son vecinos que llevan cerca de 10 años a la espera de obtener la entrega de estos edificios, y que se concretaría ya durante las próximas semanas. Y los quiero dejar a revisar ahora parte del ambiente que a esta hora está ocurriendo acá en este lugar. Sí. Y ha quedado también aquí una suerte de comprensión, donde algunas personas incluso intentan que esto no pueda aumentar. Bueno, es parte de la situación que ocurre a esta hora acá en la comuna de Cerro Navia. Bien, vamos a seguir monitoreando esto a través de nuestros noticieros. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya son las 8 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos despidiendo. Seguimos, como siempre, en Canal 24 Horas y en 24horas.cl y en TVN. Ya Hemos presentado 24 AM.